Ana. Dios bendiga a nuestro ministro y pastor, Niño de Jesús Quesada, a su esposa Irma Martínez de Quesada, a nuestra superintendente de Escuela Dominical, la ministra Carmen Arely Santana de Santana. Dios bendiga a los ancianos de la congregación, a los presidentes de las sociedades, a cada uno de los hermanos y a cada amigo y hermanos que nos visitan de otras congregaciones. Estamos bendecidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque nos permite cada día vivir experiencias nuevas en Él. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial. El estudio bíblico 24, que lleva como título Dios santifica a su pueblo. Un tema muy precioso, muy especial. Por eso le pedí a la ministra Carmen Arely que me entregara más temprano de lo habitual para poder abarcar en esencia un poquito más de este tema tan especial para el pueblo del Señor. El estudio bíblico es el número 24 y la base bíblica está en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Libro de Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Nosotros estamos utilizando este material de Escuela Bíblica, el expositor bíblico de Senda de Vida, pero el que no lo tiene, los versículos están de manera contigua en la Biblia, así que también puede buscar su Biblia. La lectura antifonal, pueden seguirme conmigo en la pantalla y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Padre, te amamos, te damos gracia y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Nos presentamos delante de ti en esta hora, para que tu Espíritu Santo coordine cada idea, organice cada pensamiento y ordene cada exposición. Que tú, mi Señor Dios, constituya de mis hermanos, de los amigos, de los que van a escuchar esta palabra, un corazón fértil, un oído atento, para que tu palabra, mi Señor Dios, pueda ser entendida y se constituya en una semilla que crezca, que germine y lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento central dice: quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. Quien quiere ser usado por Dios tiene primeramente que sufrir un proceso de santificación. Dentro de las diversas definiciones que tiene esa palabra, una de ellas es apartado para. El que quiera ser usado por Dios tiene que ser apartado para el Señor, para el uso exclusivo del Señor, sin contaminación. El texto áureo, Zacarías 3:4, verso B, dice: Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Cuando Dios impacta, transforma la vida de alguien para llevarlo a un nivel mayor, en toda la Biblia vemos que hay un cambio en su vestimenta, en lo que tiene que ver con la simbología sacerdotal. Desde que Adán y Eva pecaron y el Señor quiso hacer una redención, quitó las hojas que se habían puesto y entonces le hizo vestidos de pieles. Cuando José fue llevado delante de Faraón y iba a asumir un cargo superior, también se le cambió la vestidura. Y así sucesivamente lo vemos en muchos líderes. Entonces, cuando Dios aquí, en el caso del sumo sacerdote Josué, que quiero aclarar, no es Josué el que se encargó de entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida, sino Josué el que vino de la deportación de Babilonia nuevamente a Jerusalén, que fue el sumo sacerdote, que se encargó entonces de guiar espiritualmente al pueblo del Señor. Tenemos 3 objetivos. El objetivo número 1 dice, demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Inclusive ese sustantivo, ese nombre de Satanás, significa acusador, significa adversario, significa opositor. Y su misión, hermanos, es esa. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás significa acusador. Esa es su principal intención. Es tratar de buscar cualquier debilidad en el ser humano y acusarle por medio de ella. Pero también tratar de acusar a Dios delante del ser humano con cualquier cosa que el ser humano no pueda entender de Dios. E inclusive, Satanás es experto en clavar dudas y necesidades en la mente de la persona que ni siquiera existen. Hay gente que no tiene necesidad de alguna cosa, pero Satanás le pone que hay una necesidad para que haya una inconformidad y entonces hay un apartamiento del Señor. Esa es su principal función. Entonces vamos a demostrar en el día de hoy también que Satanás sigue acusando a los hijos del Señor. Agradecer a Dios, el objetivo número 2, por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librado de la culpa. No importa, aquí hay varios ingredientes que debemos de exponer, queridos hermanos. No importa el color intenso del pecado. No importa la magnitud del pecado. Isaías dice, capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la magnitud, el color, la intensidad del pecado, el tamaño, el Señor nos perdona y nos libra de toda culpa. Eso está establecido por Él. La misericordia está establecida por Él. Y cuando un hombre y una mujer confiesa su pecado delante del Señor y se aparta, la misericordia lo alcanza y entra entonces en ese perdón que dice la palabra del Señor. Y eso está ahí para nosotros. Por lo tanto, debemos de agradecer. Tampoco los pecados, no importa la definición en el tiempo que tengan, no importa el tiempo que tú lleves cometiendo pecado. La palabra de Dios dice que el ladrón de la cruz era un malhechor, una persona que hacía hechos malos. Lo único que la Biblia relata de esos 2 ladrones era que eran personas que habían realizado hechos malos, eran malhechores. No se registra ningún acto de bondad o de santificación de esa persona, solamente que eran malhechores y habían sido condenados a la cruz, a la crucifixión,
que era la sentencia más terrible que había por sus hechos malos. Mas, sin embargo, uno de ellos, ese que había cometido malos hechos toda su vida, reconoció a Cristo Jesús momentos antes de morir, y Jesús externó en la cruz: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea que debemos de agradecer ese perdón de los pecados, porque no importa el tiempo que tú llevas pecando, no importa la magnitud del pecado, el Señor siempre está ahí para perdonarte. Cuando el hombre o la mujer decide humillarse, reconocer su pecado y apartarse y recibir a Cristo en su corazón. Otra parte, hermano, que quiero hablar de ese agradecimiento al perdón de Cristo Jesús, es que no importa el tiempo, no importa la magnitud, pero tampoco limita a Dios que tú hayas sido reincidente. Que tú pecaste, en un momento determinado de tu vida, volviste a caer. El Señor está ahí también para perdonarte. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados planificados, y echará en lo más profundo de la mar todo nuestro pecado. El Señor lo sepultará. Y otro de los beneficios de ese perdón del Señor de los pecados es que Él borra por amor de sí mismo nuestras rebeliones y ni siquiera se acuerda de aquellos pecados que ya Él sepultó en lo más profundo de la mar. ¿Cuánto levantan las manos y bendicen a Jesús? Mas, sin embargo, el acusador, el diablo, está constantemente señalándote, inclusive esos pecados de los cuales ya tú has sido perdonado, de los cuales el Señor ya provocó una santificación en ti por medio del perdón de esos pecados. Y muchas veces nosotros, en ignorancia, permitimos esas acusaciones y permitimos que el enemigo siembre duda en nuestra mente, y entendamos de que todavía no estamos en ese proceso de santificación ni en ese proceso de santidad que el Señor ha provocado por medio de su perdón. Y el objetivo número 3 dice: procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusado por el diablo. Ya hemos recibido este perdón de los pecados. Entonces ahora debemos de guardarnos por medio de este perdón recibido, por medio de esta santificación recibida. Entonces, procurar vivir en santidad. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Primeramente, para agradar al Señor. Porque sin paz y sin santidad, que es nuestro lema de nuestra congregación, nadie le verá. Pero también para no ser acusado por el diablo, porque el diablo no va a escatimar primeramente recursos, ni tampoco va a dejar pasar una para acusarte delante del Señor y acusarte a ti en tu integridad, para corromperte, para hacerte caer y para debilitarte. Debemos de preservar, de vivir en santidad, mantener nuestra vestidura limpia, porque el Rey ya viene, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Entonces nosotros tenemos una serie de promesas que vamos a recibir del Señor. Vamos a reinar conjuntamente con Cristo. Vamos a ser herederos conjuntamente con Cristo. Vamos a recibir una transformación de este cuerpo de humillación nuestra, dice Pablo, en un cuerpo semejante a la gloria suya. El Señor a toda su iglesia nos va a constituir en su esposa y va a ser uno con nosotros. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros, una vez que hemos recibido este don, este galardón de esta santificación, debemos de preservar esta santidad por el que nos hizo santo. La palabra de Dios dice que Jesús, el Padre dice: sé santo, nos exige esa parte, porque yo soy santo. Todas las cosas se parecen a su dueño. ¿Cuánto bendice? Y si Él es santo, quiere que lo que Él rescató, lo que Él compró con su sangre, sea santo. Y nosotros debemos de procurar y esforzarnos por mantenerlo. Dios santifica a su pueblo. La santificación se define como el proceso o el resultado de ser hecho santo.
Ninguno de nosotros puede hacerse santo a sí mismo. Nosotros somos santos como resultado de la santificación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Lo que Él hizo, nos hizo santo a nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo ¿qué? Pecado, asumió nuestro lugar. Para que nosotros entonces, que somos pecado, fuésemos hechos justicia de Dios por medio de Él. Él descendió para que nosotros podamos ascender. Él siendo santo se hace pecado para que nosotros, pecadores, nos hagamos santos por medio de Él. Es ese proceso. Y este atributo de la santificación incluye tres elementos fundamentales. Primero es la sangre de Cristo. Segundo, el Espíritu Santo. Y tercero, la santa palabra del Señor o las Escrituras. Para nosotros preservar esta santidad, somos el resultado de la santificación hecha por medio de Jesús, que incluyó estos tres elementos. Primeramente, la sangre de Cristo, su Espíritu Santo y su palabra. Y para nosotros mantener esta santidad, debemos de reconocer esas tres partes. Primero debemos de reconocer a Cristo Jesús como Señor y nuestro Salvador, que Él nos limpió de nuestro pecado y que no nos quede duda de esa parte. Porque Satanás siempre va a buscar la manera de sembrar duda en nuestra mente. Reconocer que la sangre de Cristo nos limpió. Reconocer que Él nos dejó un guía que nos compense de pecado, de justicia y de juicio y que nos guía. Y que dejó las palabras del Padre para que podamos andar por medio de ella y podamos preservar esta salvación tan grande. La sangre de Cristo, Pablo dice en Efesios 4:24, dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos una nueva hechura de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio. La primera carta de Juan dice, capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús fue la que nos limpió a nosotros de todo pecado y provocó la santificación. Dios santifica a su pueblo, primeramente por la sangre de Cristo Jesús. Y el tercer versículo que quise incluir aquí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de Él. La santificación es el resultado de la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra vida. Segundo, el Espíritu Santo de Dios. Pablo habla en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para nosotros preservar esta santificación que el Señor provocó a su pueblo y nosotros somos su pueblo, tenemos que evidenciar en nuestras vidas y para preservarla los frutos del Espíritu de Dios. Y ahí están mencionados. Y uno de esos frutos es la templanza. Esa palabra significa dominio propio. Cuando tú tienes la capacidad por medio de ese don, por medio de ese fruto del Espíritu de Dios, de poder dominarte a ti mismo, de poder dominar tus instintos, de poder dominar lo que la carne demanda constantemente y día tras día, conforme a sus deseos pecaminosos y conforme a la voluntad que el diablo quiere establecer a través de ella. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él no hablará de su propia cuenta, sino que Él hablará todo lo que escuchara del Padre. El Espíritu Santo tiene una serie de atributos en nuestras vidas que nos permiten mantener esta santidad. Nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos trae a memoria toda la palabra del Señor para que podamos con ella combatir las acechanzas del enemigo y atacarlo. El Espíritu Santo es nuestro ayo, dice la palabra del Señor. Es el que nos guía en esta etapa de niños
hasta que llegue el momento en que seamos perfectos. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Es imposible, mis hermanos, imposible. Y es bueno que entendamos esta parte. La santidad no es de los hombres. La santidad es de Dios. Sed santo porque yo soy ¿qué? Santo. Dios es santo. La santidad es un atributo divino, no es un atributo de los hombres. La santidad es un atributo espiritual, no es un atributo terrenal. Por lo tanto, si yo quiero ser santo, tengo que tener una interacción, tengo que tener una intimidad con Dios a través de su Santo Espíritu. No hay forma que nosotros podamos ser santos, tener ese atributo de Dios en nuestra vida, si no tenemos una comunión, si no tenemos una relación con Dios. Lo primero es que a través de este sacrificio de Cristo Jesús, a través de esa sangre derramada, la palabra de Dios dice que Él derribó la pared intermedia que nos servía de obstáculo. Cristo Jesús derribó todo obstáculo para que tengamos entrada libre a la presencia de Dios. Y entonces ya por medio de esa sangre tenemos entrada al Padre y ahí tenemos una intimidad con Él. Y ahí sí podemos ser santos y podemos preservar. Es imposible que podamos ser santos si no hemos recibido en nuestras vidas ese sacrificio de Cristo Jesús y esa guianza del Espíritu Santo de Dios. Y entonces ese Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, dice la palabra. Y la verdad es su palabra. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una vez Cristo Jesús derriba la pared intermedia del pecado, perdonándonos por medio de su sacrificio, nosotros que éramos enemigos de Dios, Él establece en nuestra vida el ministerio de la reconciliación. Derriba esa barrera, ahora nosotros tenemos libre entrada al Padre. Y estando ahí en el Padre, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en presencia de nuestro Padre. Porque dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y estando ahí en esa intimidad, el Espíritu Santo nos hace sentir amados. Estamos delante de nuestro Padre, con el que nos reconcilió por medio de Cristo Jesús. Y ahora tenemos una responsabilidad al estar en presencia de nuestro Padre. Y es cumplir sus mandamientos. Es cumplir su palabra. Le manifestamos el amor a nuestro Padre Celestial por medio del cumplimiento de sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y será amado por mi Padre, dice Jesús, y yo también le amaré. Ello no hay cosa más preciosa, hermano. Y ello no hay cosa que provoque más contentamiento en un padre que la obediencia de sus hijos. Cuando usted dice algo y usted ve el cumplimiento de lo hablado y la intención de agradarle a ese Padre, eso es algo precioso. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Cada vez que Él nos manda, cada vez que Él establece su palabra en nuestra mente para el cumplimiento, cada vez que nos pide que seamos obedientes a su palabra y nosotros cumplimos, entonces nuestro Padre nos ama, dice, y Jesucristo también nos ama. Y el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu, también está ahí, fortaleciéndonos constantemente. En el desarrollo de los versículos bíblicos, Zacarías 3:1 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, es una visión, tiene Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Entonces aquí Zacarías tiene una visión, hermanos. Y en esa visión que él tiene, él ve al sumo sacerdote Josué, que es encargado de guiar al pueblo que vino de Babilonia, que ya han tirado los cimientos al templo y que la obra tiene paralizada más de 12 años, porque han sufrido una serie de inconvenientes, una serie de situaciones que se han levantado, muchas debilidades que no le han permitido avanzar. Y Zacarías tiene una visión. Y él ve un juicio. Y en ese juicio ve a Dios sentado en su trono, a Jehová.
Y ve al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel de Jehová. O sea, tenemos al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová. Jehová está sentado en su trono, su padre. O sea, que entre Josué, que está delante del Señor, delante del Padre, y el Padre, hay alguien intermedio. Está el ángel de Jehová. Tipología de Cristo Jesús. ¿Cuánto bendice? Y al lado derecho está Satanás para acusarle. Ahí vemos todos los ingredientes. Ahí vemos todo el escenario de un juicio. Está el Padre como juez eterno de todas las cosas. Está un acusado. Está el acusador. Ahí faltaría un abogado, ¿verdad? Para el acusado. Ese abogado es, estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahí está el ángel de Jehová. Tipología de Cristo. Es el que está en intermedio entre el Padre y el acusado. Y el acusador a mano derecha, haciendo lo que él sabía hacer. Y dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y yo quiero aquí, hermano, hacer una parte. Estamos hablando que Dios santifica a su pueblo. Que Dios permite la santidad. Que Dios la provoca. Es como resultado de lo que el Padre ha hecho. Y Dios, dentro de los tres atributos para mantener la santidad que vimos, que es la palabra del Señor, nos manda a nosotros a guardar la palabra y a ser respetuoso de las autoridades. ¿De quiénes? De todas. De todas. No quiero que vayan a malinterpretar esta parte, pero cuando Dios se refiere a Satanás, el acusador, lo reprende en su nombre. Jehová te reprenda, oh Satanás. Lo reprende en su nombre. ¿Por qué le digo esto? Satanás, que significa el adversario, el acusador, el opositor, antes de ser el adversario, era Lucifer, Lucero, hijo de la mañana. Era de la criatura, de lo creado, lo más perfecto. Querubín grande, protector del trono de Dios, dice Ezequiel. Dios creó el reino angelical y dentro del reino angelical la autoridad suprema era Lucifer. De lo creado. No estoy hablando del creador. De lo creado. Entonces, cuando uno ve aquí que en ese juicio, donde el diablo está haciendo su labor, ya no como Lucifer, sino como Satanás, el Señor los reprende. El Padre los reprende. Jehová te reprenda, oh Satanás. Y a veces nosotros como cristianos cometemos una serie de errores. Que diablo sucio, que asqueroso, y una serie de cosas que no están fuera de, están fuera. Porque si Dios que dio, los reprende en su nombre. Y cuando el arcángel Miguel contendía con él por el cuerpo de Moisés, la palabra dice que no se atrevió a proferir un juicio de maldición en contra de este. ¿Usted sabe qué fue lo que Miguel le dijo? Y Miguel dice la palabra, es el príncipe de los ejércitos de Dios. Jehová te reprenda. Porque sabe que si se equivocaba, no hay problema. Si no le reconocía como autoridad, sale entonces de la autoridad. Está en contravención a la misma palabra de Dios. Automáticamente le abre una puerta para que el diablo se lo coma con yuca. El Señor lo reprende. Entonces, Judas habla aquí, en el verso 8 dice, de muchos de nosotros que hablamos cosas que no son, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y blasfeman de las potestades superiores. ¿Y a quién se refiere con esas potestades superiores? Entonces, él lo dice ahí de una vez. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces tenemos que tener pendiente de todas esas cosas. El Señor no ha dado la facultad y la potestad de en su nombre hollar serpientes y escorpiones, luchar contra el enemigo y nada nos hará daño. La iglesia puede caminar encima de Satanás en el nombre de Jesús. Pero cuando tú y yo nos salimos de esa cobertura y de ese reconocimiento y ya a título personal, tú y yo empezamos a proferir una serie de maldición que no tienen nada que ver, que no representan la autoridad de Dios, porque yo no puedo ligar el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, para reprender a Satanás. Yo no puedo ligar ese nombre santo a un adjetivo de maldición. Que el Señor te reprenda, diablo, tal cosa. Entonces, ¿cómo yo voy a ligar ese nombre santo de Dios a un asunto, para decirlo llano, de plebería? Y yo no estoy inventando esto, es que lo escucho constantemente y lo he corregido. Pero llega un momento en que quizá un hermano falto de entendimiento entiende que yo estoy defendiendo al diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que entender esa parte. Nosotros somos seres santos y tenemos que ser imitadores de aquel que nos hizo santo. ¿Cuánto bendice? Y mantenernos en esa línea de respeto. No hablando cosas irracionales de las cuales no entendemos. Minimizando potestades y ese tipo de cosas. Llamando al diablo para después reprenderlo. No, dejemos eso tranquilo. Reprendamos cuando tengamos que hacerlo. El verso 3 dice, y Josué estaba vestido de vestidura viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Yo he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Quién quitó nuestro pecado? Cristo Jesús. Ese ángel de Jehová es tipología de Cristo Jesús. Y él le habló y dio orden diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Esa vestidura que representan pecados. Esa vestidura que todavía no representan la perfección alcanzada por medio de Cristo Jesús. Ustedes están en el camino. Nosotros hemos recibido. Y cada día tenemos constantemente que pelear esta batalla. Todos los días tenemos que pelear esta batalla. Todos los días tenemos que levantarnos con un objetivo en nuestra mente. Levantarnos en la presencia del Señor. Durar el día caminando, pensando en el Señor. Y tratar de acostarnos de acuerdo con el Señor en todas las cosas. Y si en un momento determinado de ese día pasó algo, hubo un sentimiento, hubo una palabra, hubo una acción, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reconciliarnos con el Señor de una vez. Presentarnos delante de Él. Para que Él entonces siga quitando todas esas vestiduras viles y constantemente poniéndonos la vestidura blanca. Cumpliendo ese sacerdocio en nuestras vidas. Porque Él da la orden, porque para eso Él vino a morir por nosotros. Para que nosotros seamos santos delante de su presencia. Y aquí está el versículo de la noche. Es lo más importante, es lo que tiene mayor esencia. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Pongan mitra sobre su cabeza.
y pusieron mitra sobre su cabeza y le vistieron de ropa, y el ángel de Jehová estaba en pie. Lo primero es que le cambia la vestidura y le dice, yo he perdonado tu pecado. Y lo segundo es que le ponen mitra en su cabeza, que era una prenda para los sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, hablando de Cristo Jesús, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A cuánto el Señor le quitó la vestidura viles por medio del perdón de los pecados? ¿A cuántos nos hizo sacerdotes? Entonces ahora, ya habiendo sido limpio de nuestro pecado, y ahora tener esta mitra sobre nuestra cabeza, esta responsabilidad, este sacerdocio, el ángel de Jehová, el Señor nos amonesta diciendo, como lo dijo Josué, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Ahora hay una responsabilidad en nuestras vidas. Ya el Señor limpió nuestros pecados. Ya el Señor nos hizo sacerdotes y reyes para su Padre Dios. Ahora nos corresponde a nosotros mantener, andar conforme a los mandamientos del Señor. Andar conforme a sus gobernanzas. ¿Para qué? Para que entonces nosotros también estemos en la casa del Señor. Nos pasemos en los atrios con el Señor. Tenemos una herencia incorruptible con Él, de vida eterna, porque ya Él lo hizo, ya Él nos perdonó y ya Él puso esta responsabilidad, este sacerdocio en cada uno de nosotros. Ahora nosotros debemos de andar en integridad y guardarnos delante del Señor. Con esto no estamos diciendo que no puedan presentarse situaciones, hermanos, se van a presentar. Se van a presentar. Si no, la misericordia de Dios estuviese establecida una sola vez para los hombres, y no es así. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él tomará nuestras iniquidades y las sepultará en lo más profundo de la mar. Y no tendrá memoria, dice la palabra de Dios, de los pecados que Él nos perdonó. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Varias veces puede caer el justo y caer el justo, pero el Señor lo levantará. ¿Cuánto bendice? Pero tenemos esta responsabilidad ahora. Tenemos este sacerdocio en las manos. Tenemos esta gobernanza y tenemos ahora que andar conforme a las ordenanzas y a los caminos del Señor. ¿Hasta qué momento, hermano? Después que hemos recibido esta gracia tan especial. El verso 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Escucha pues ahora, Alex. Escucha pues ahora, Nidio. Escucha pues ahora, Cecilio, Miguel Ángel, Heriberto, Chiche. Escucha pues ahora, Gladys, Socorro, Arelis. Escucha pues ahora, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, que son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Cuánto bendice? La palabra de Dios dice que ese renuevo en Jeremías 33:15, en aquellos días, dice Jeremías profetizando, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando de Cristo Jesús, que iba a salir de la simiente de David, que iba a gobernar toda la tierra con juicio y con justicia. Escucha pues ahora, sacerdotes, tú y los amigos que se sientan delante de ti, que son simbólicos, somos una misma iglesia. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Y debemos de pelear esta batalla. Debemos de preservar esta santificación que Dios provocó por medio de Cristo Jesús, hasta que el renuevo, hasta que el Señor, hasta que el Padre de la gloria traiga nuevamente a su Hijo, ya para no tener intimidad con el pecado, sino para buscar a sus santos, a los que se han guardado y a los que han provocado por medio de los ministerios que Dios le dio la santificación a otros por medio de Cristo Jesús y su palabra. Así que, mis hermanos, tenemos esta gracia tan especial. Y Pablo dijo que nosotros recibimos este ministerio de la reconciliación. Y recibimos este ministerio de la reconciliación
a través de lo que Jesucristo hizo. Ahora hagamos partícipe a todos los que nos quedan a nuestro alrededor de este ministerio. Si ellos deciden aceptarle, entonces serán integrados y serán hechos santos por medio de Cristo Jesús y su sangre, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Dios le bendiga a todos. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Papito lindo, te agradecemos infinitamente lo que tú has hecho en nuestras vidas. Quitaste nuestras vestiduras viles, quitaste nuestro pecado y nos cambiaste. Pusiste ropas blancas en nuestras vidas. Esas vestiduras viles, rojas como la grana de los pecados, viniste a constituirle como blanca lana, vestidura blanca. Y no te conformaste a limpiarnos. También nos tomaste, nos apartaste, nos santificaste para ti, haciéndonos reyes y sacerdotes, poniendo mitra sobre nuestra cabeza, para que administremos lo tuyo y hagamos a otro partícipe. Y tú nos haces un llamado muy especial, nos amonesta, para que nos guardemos y andemos en tus estatutos, para que los mostremos a la gente, a los amigos que estén con nosotros, porque aquí Él traerá a su siervo el renuevo. Y qué precioso será cuando el Señor venga, dice la palabra, y encuentre a sus siervos y siervas, encuentre a sus sacerdotes haciendo así. Él se agradará y estaremos siempre con Él. Bendice a cada vida, mi Señor Dios, que no te conoce, que puedan entender que tú limpias todo pecado y que tú borras toda maldad. Que te confiesen a ti como Señor y Salvador y que lo crean en su corazón. Si tú estás ahí y vas a escuchar este mensaje, te topaste con él de casualidad o estás participando hoy de este culto, el Espíritu Santo te ministra en esta hora para que tú puedas ser injertado en este ministerio de la reconciliación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Si lo sientas en tu corazón, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy un pecador, pero reconozco que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y moriste por mí en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Reconozco que el Padre te levantó de los muertos y que tú estás reinando a su diestra. Recíbeme como hijo, yo te recibo como Padre e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, nuestro hermano ministro pastor con nosotros. Ministro López, Dios me lo prosiga bendiciendo a usted y a los suyos. Dios prosiga bendiciendo a la iglesia. Preciosa enseñanza sobre la santificación del pueblo de Dios. Como Dios hace su pueblo santo y lo santifica. El resultado de la santidad, como decía tú, la santificación. Dios hace parte de la sangre de Jesús, el Espíritu Santo y la palabra que no deben de ir divorciados. Cristo, el Espíritu Santo y la palabra. Entonces nos enteramos santo para Él. Tocaste un punto muy importante. Para que nosotros no nos salgamos de la cobertura de Dios. Porque es un peligro para nosotros. Hay mucha gente que por salirse, y nosotros mismos, cuando nos salimos de la cobertura de Dios, nos da problemas. Por ejemplo, cómo se insulta el nombre del enemigo. O sea, que no usamos la palabra correctamente para deshacerlo de él. Como Dios dice, como Dios quiere. Sino que damos un insulto y le decimos que el diablo es asqueroso, que el diablo es sucio. Y eso no es lo que dice la palabra.
Y por eso eso nos da problemas. Por ejemplo, cuando toca el libro de Zacarías, y hiciste mención de el ángel de Jehová, que es una simbología de Cristo, el Padre, Josué y Satanás. Dice que cuando el ángel iba a reprender, no lo hizo en su nombre, sino que dijo Jehová te reprenda. No dijo te reprendo yo, no, Jehová te reprenda. Y nosotros miramos al Señor Jesús reprendiendo al diablo, que tampoco lo vemos en esos insultos, sino que cuando el diablo le tentó en el desierto, le dijo que como si era hijo de Dios, que lo demostrara. Es una demostración, convirtiendo la piedra en pan. El Señor no me insultó. El Señor lo que hizo fue que usó la palabra. Deuteronomio 8:3. No solo de pan que vive el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Y así lo hizo 3 veces y se deshizo de Satanás. Pero usando la forma correcta, usó la palabra de Dios. Y cuando el Señor a su seguidor hacerlo, él le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús. Es que Satanás y los demonios merecen. Es que nos deshacemos de Satanás. Es que nos reprendemos en el nombre de Jesús. Quien te venció, Cristo lo derrotó. Entonces, eso es la forma correcta. Que debemos de usar los cristianos de forma incorrecta, palabra morbosa, insulto, de ninguna manera se debe. A Dios te lo siga bendiciendo, pues. Yo quiero hacer una oración por ti con el pueblo para que Dios te siga usando. Y quiero hacer una oración por el pueblo también, para que el pueblo se siga recibiendo. Espero que hayamos muchas cosas y que nosotros vemos esto, la enseñanza, esto es lo que nos instruye. Si esto no es vida, eso es lo que vamos a hacer en un momento determinado. Mira, la palabra dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, no tentará al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorará y al sol servirá. Eso es la palabra, eso es lo que el Señor enseña. Y eso es lo que se enseña el Espíritu del Señor. Me parece que el ser santo y santificado viene a través de la sangre, ya no hacemos santo, entonces como resultado viene la santificación, ¿no? Por el Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo lo que nos está enseñando es la palabra. Y va actuando, nos va dando cobertura a través de la palabra. Padre bueno, y de ministro López, y de la ministra Carmela y Santana, bendícelo a él, lo sigue usando como canal para fortalecer a muchos, para bendecir a muchos, para llevar a muchos a tu presencia. Úsale cada día, Dios mío. El que no tiene lo poco que tiene se le quita. El que más tiene, más se le cambia. Adhiere más a Dios. Adhiere más, porque recibiremos. Ministra Eli, bendice en esta hora. Fortalece con su esposo, su familia, su hija. Fortalece con sus hermanos. Dios mío, y ayuda, Dios mío, e impulsa para que ella desarrolle todo lo que tú quieres que ella desarrolle. Y que dé todo lo que quieres que ella dé, Dios mío, y que tú lo hagas exacto por los 4 objetos. Ahora, mira a nosotros que somos enseñados. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a amar a Jesús. Ayúdanos a amar tu Espíritu Santo, Dios mío. Que anhelemos
entregamos algo que está dentro de tu voluntad, tú lo vas a hacer. Dios mío. Tú no vas a entregar eso para la gloria tuya y pensamiento de tu evangelio. Señor, muchas gracias. Ahora estamos al día. Ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús en Nazaret. Donde quiera que voy a hacer daño a tu pueblo, que voy a hacer daño a nuestra vida. Muchas gracias. Lo bendigo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.